Me acompaña la palabra a la carta de Colosenses, si es tan amable. Colosenses capítulo 3, vamos a leer la preciosa palabra de Dios en esta mañana, amén. Colosenses capítulo 3. ¿Cuántos queremos cerrar un 2023 agradando a Dios? Y vivir un 2024 agradando a Dios, amén. Gloria a Dios. Lea conmigo, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Voy a utilizar la Biblia de las Américas, así que me acompaña ahí desde la pantalla en esta mañana. Dígame amén cuando esté ahí. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor así: si ustedes pues han resucitado, ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Busquen las cosas de arriba, donde está ¿quién? Sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él ¿en qué? En gloria. Versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Versículo 8. Pero ahora, ¿qué dice el texto? Desechen también ¿qué? La ira, ¿qué más? El enojo, ¿qué más? La malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse o no mintáis, dice acá, los unos a los otros, puesto que han desechado ¿qué? Al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido de un nuevo ¿qué? Hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero ¿qué? Conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación, lea conmigo el 11, que dice: no hay distinción entre ¿qué? Entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es ¿qué? Todo. ¿Y qué más? Y en todos. ¿Qué versículo estamos? Entonces ustedes, como escogidos de Dios, ¿qué más dice el texto? Santos y amados. Dígale eso al que está al lado suyo, dígale: eres un escogido. ¿Qué más eres? Eres santo. ¿Y qué más eres? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos amados hay en esta mañana en este lugar? Escogidos, santos y amados. ¿Qué le dice a esos escogidos, santos y amados? ¿Qué le dice? Revístanse de qué? De tierna compasión. ¿De qué más? Bondad. ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más? Y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguien tiene queja contra el otro, ¿qué dice el texto? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de ¿qué? De amor, que es el vínculo de la unidad. Versículo 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. En la palabra que de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda ¿qué? Sabiduría. ¿Qué más? Enseñanza y amonestándose unos a otros con salmos. ¿Cómo más? Himnos, ¿cómo más? Canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, versículo 17, que dice la palabra, háganlo ¿de qué? De palabra o de hecho. Lea conmigo: háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias siempre por medio de Él a Dios el Padre. Amén y amén. Cuando hablamos de la carta a los Colosenses, Colosenses tiene algunas particularidades que me gustaría mencionarlas en esta mañana.
Una de ellas es que el autor principal de la carta a los colosenses es el apóstol Pablo. Otro elemento clave es que junto con la carta de Colosenses, Pablo escribió Efesios, Filipenses y Filemón, y las escribe desde la prisión. ¿De acuerdo? O sea, estas se conocen como las epístolas carcelarias, cartas que Pablo escribió estando ¿en dónde? En la cárcel. Aproximadamente se dicen los historiadores que cerca del año 61 al 60, estando Pablo preso en la ciudad de Roma. Pero también otro dato interesante de esta carta es que Pablo nunca fue a esta iglesia. Pablo sencillamente tenía un pastor llamado Epafras, y Pablo conocía la condición de la iglesia a través de lo que Epafras constantemente le estaba informando. Pero dentro de las generalidades que tiene la carta, y es donde quiero centrar mi atención en esta mañana, el apóstol Pablo tiene una gran preocupación porque hay una serie de sectas y de maestros herejes que están influenciando la iglesia, y esta influencia está moviendo la fe de quienes, de los hermanos. Y dígale que está al lado suyo: hay muchos que hoy quieren movernos ¿qué? La fe, ¿sí o no? Y dentro de las propuestas que estos hombres manejaban, por lo menos hay 3 líneas de pensamiento que me gustaría citarlos. Por un lado estaban los libertinos. ¿Quiénes eran los libertinos? Los libertinos eran hombres y mujeres que enseñaban que podían hacer lo que se les diera la voluntad para dar rienda suelta y satisfacer los deseos de su carne. Ese pensamiento se estaba metiendo en la iglesia ¿de qué? De Colosas. ¿Se imagina usted una teología así en estos tiempos? ¿Cómo sería? Hermanos, no importa que pequen, hagan lo que quieran, eso no es pecado, denle rienda suelta. Era algo más o menos lo que enseñaba esta comunidad de pensamiento. También es interesante que dentro de ese libertad o libertinaje le daban rienda suelta a esas prácticas. Y yo creo que muchos de nosotros antes de conocer a Cristo vivíamos inmersos en ese pecado, ¿sí o no? Pero gracias al Señor un día no lo encontramos nosotros a Él. Él nos encontró a nosotros y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Otra corriente de pensamiento que estaba infiltrada en la iglesia era lo que tenía que ver con el ascetismo. Era una comunidad donde especialmente los judíos buscaban que la gente cumpliera la ley al pie de la letra. Y entonces empiezan a imponer cosas como no miren, no toquen, no hagan, no entren. Y esto de una u otra manera se estaba convirtiendo en una gran carga para la comunidad cristiana, a la cual el apóstol Pablo les está escribiendo. Es más, muchos de estos legalistas decían: solamente es posible la salvación mediante la práctica y obediencia extrema de la ley. ¿Se puede usted imaginar lo que eso implicaba para estos hermanos? Entonces, dentro del contexto hay 2 extremos. Por un lado, ¿qué? Una liberalidad al pecado. Y por otro lado, ¿qué tenían los hermanos? Un tradicionalismo religioso. Y esto estaba afectando ¿a quiénes? Esto estaba afectando ¿a quién? A la iglesia a la cual Pablo empieza o dirige su carta. Y llama mi atención que el capítulo 2 nos hace mención de algunos aspectos como estos. Pero mire lo que dice el versículo 23, por favor. Capítulo 2, versículo 23 de la carta a Colosenses. Y Pablo le dice a la comunidad, hablando un poco del legalismo religioso de la época, les dice lo siguiente: tales cosas tienen a la verdad que, léalo conmigo por favor, apariencia de qué? De sabiduría. ¿Qué más? ¿Qué más dice? En la humillación de sí mismo. ¿Y qué más? Y en el trato severo de qué. Pero miren que hay un pero. ¿Qué dice después del pero? ¿Pero qué? A ver, léalo conmigo. Pero carecen de valor alguno. ¿Contra qué? Contra los apetitos de la ¿qué? De la carne. Y entonces este legalismo religioso estaba influenciando mucho la iglesia. Y el apóstol Pablo, para no pelear, sino concluye su intervención en este versículo, les dice: mire hermanos, esa práctica, ese legalismo, esa conducta a ustedes les va a ayudar a tener una buena ¿qué? Una buena ¿qué? 23, una buena apariencia, ¿sí o no? Número 2, va a humillar ¿qué?
la humillación del sí mismo. Y lo tercero que dice el 23, ¿qué es? Y el trato severo contra qué. Pero ¿cuál es el pero que Pablo les dice? Pero esas cosas no son qué. No son que esas cosas. ¿O qué dice el texto? Esas cosas, léalo por favor, carecen de valor alguno contra qué. O sea, puede que usted tenga una buena conducta, puede que usted tenga un excelente comportamiento, un excelente carisma, unos excelentes modales, pero eso no es suficiente. No sé si me estoy haciendo entender. Y miremoslo, este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. ¿Qué dice en la Nueva Traducción Viviente? Mírelo ahí, 2:23, por favor. Dice: podrán parecer como esas prácticas sabias, porque exigen una ¿qué? Una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa ¿qué? Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Pregunta: ¿ellos en qué estaban fundamentando la fortaleza de su fe? Según el contexto. En las tradiciones, en la conducta, pero no en quién. En la palabra. Y alguien dijo por ahí algo que me gustó: en diciembre se saca a relucir las convicciones que desarrollamos entre enero y noviembre. Porque muchos de enero a noviembre Cristo vive, y llega diciembre y es Carlos Vives. Y entonces la pregunta es: ¿cómo enfrentar tentaciones? ¿Cómo enfrentar desafíos? ¿Cómo enfrentar retos? Porque lo que el texto me deja ver es esto: puede que tenga la camisa con manga larga, puede que tenga corbata, camisa 3/4 y falda hasta más abajo de la rodilla, pero eso no qué. Eso no qué. Más allá de no es todo, eso no alcanza para vencer los deseos de qué. De la carne. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Vamos bien? Y Pablo, ¿qué quiere corregirle a la iglesia? La fortaleza no está en la forma, la fortaleza está en la esencia. ¿Y quién es la esencia de todo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entendiendo estas verdades, ahora aquí viene algo. ¿Qué es lo que a mí me debe motivar? Jesús, ¿en qué resumió la ley? ¿Alguien lo recuerda? En 2 aspectos. A ver, ayúdenme. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo segundo, ¿qué fue? Amar a quién. O sea, toda la ley Jesús la sintetiza en: ame a Dios sobre todas las cosas. Y número 2, ame a quién. Al prójimo como a sí mismo. Pero ¿cuál es la palabra que se repite? Amor. Y es interesante, lo que me ayuda a decirle no al pecado, a decirle no a la tentación, a decirle no a muchas propuestas atractivas, es que, y esto es importante, usted no puede aborrecer algo si no ama algo. ¿Se lo explico? ¿Lo repito? Yo no puedo aborrecer a una mujer que no es mi esposa si no amo a mi esposa. ¿Por qué yo aborrezco a esta que no es mi esposa? Porque amo a quién. Estoy siendo claro. ¿Por qué le digo no y aborrezco aquello que no está bien? Porque amo a quién. Entonces, lo que me llama la atención es que Pablo nos va a dar una propuesta en esta mañana muy interesante. Y esa propuesta se fundamenta sobre la base de ¿qué? De la tradición, de la religión o del amor. Y aquí viene algo. Cuando usted ama, el renunciar es un deleite. Pero cuando usted no ama y yo no amo, el renunciar es una carga. ¿Sí me va a entender? Si yo no amo a mi esposa, yo no puedo negarme a quién. Ahora, yo puedo negarme y decir: no voy a estar con usted. Pero si no la amo, ¿qué digo? Por culpa suya no estoy con la otra. ¿Me hago entender o no?
Frente a eso, miremos qué nos va a aconsejar el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo enfrentar esas luchas que todos tenemos? ¿Cómo enfrentar esas debilidades? ¿Cómo enfrentar ese pecado que opera y actúa en cada uno de nosotros? Capítulo 3, versículo 1, y vamos a ver 3 palabras claves en esta mañana. Lea conmigo, por favor. Si ustedes ¿qué dice el texto? 3:1, ¿qué dice el texto? A ver, léalo, no los escucho. Si habéis pues ¿qué? Resucitado, ¿con quién? Busquen las cosas de ¿dónde? Pregunta, ¿qué se necesita para experimentar la resurrección? No. ¿Qué se requiere para la resurrección? Jesús no experimentó la resurrección sin primero experimentar ¿qué? Entonces me llama la atención porque Pablo entra diciendo, si ustedes han resucitado, y para resucitar, ¿qué tuvieron que haber hecho primero? Entonces, como ya murieron y resucitaron, ahora, ¿murieron a qué? A esa vieja vida que llevaban, ¿sí o no? Como murieron a esa vieja vida, entonces han resucitado a una nueva ¿qué? Y como resucitaron a la nueva vida, ¿qué dice el texto? Busquen las cosas de ¿dónde? Pregunta, ¿quiénes son los que buscan las cosas de arriba? Según el texto, no nos salgamos del texto, a ver. Los que han ¿qué? ¿Y por qué una persona no busca lo de arriba sino lo de abajo? Porque no ha ¿qué? No ha muerto a su vieja vida, por lo tanto no ha resucitado a una nueva ¿qué? Estoy siendo claro en esta mañana. En ese sentido, me gusta porque Pablo le va a hablar a una comunidad que conoce o desconoce. Y les dice, ustedes que resucitaron, busquen las cosas de adónde. Y aquí viene algo que es interesante. Una persona deja de buscar lo de arriba, hablando de lo eterno, de lo que permanece, de lo que trasciende. Deja de buscarlo. 1, porque nunca ha nacido de nuevo. O 2, porque nació y se embolató. Y algo que el creyente hoy debe tener mucho cuidado, que es, por estar buscando lo de abajo, se desenfocó de lo de ¿dónde? Lo de arriba. ¿Y sabe que esa es una realidad para muchos de nosotros? Que nos hemos ocupado tanto en lo de abajo que se nos ha olvidado qué. ¿Y lo de abajo qué es? Tengo que hacer, tengo que responder, tengo que pagar, tengo que trabajar, tengo. Y esa es nuestra realidad. Pero el apóstol Pablo quiere hacer algo, y es sacar a esa iglesia que está desenfocada y volverla a enfocar ¿en dónde? ¿En lo de qué? En lo de arriba. Vea lo que dice el versículo 2. Pongan la mirada ¿en dónde, mi amado? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí está la razón, versículo 3. Porque, ¿qué dice el texto? Porque ustedes han muerto a su vida, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes serán ¿qué? Manifestados con Él ¿en qué? En gloria. Y aquí quiero que quede lo primero en su corazón. Si hay algo que la iglesia, en medio de las situaciones que vivimos y en medio de los desafíos que experimentamos y las luchas que tenemos, como creyente, usted y yo tenemos que reenfocarnos ¿en dónde? ¿En lo que perece o en lo que trasciende? Y el apóstol Pablo, ¿qué le dice? Mírenlo de dónde. Ahora, haga de cuenta esta ilustración. Quise traer un cable largo, pero no se me olvidó. Pero haga de cuenta esto: una cabulla de 1000 metros, pero los 10 primeros centímetros de esa cabulla son 100 años de vida. Pero el resto de la cabulla, los otros 999 metros, es la eternidad. ¿Qué es un metro frente a 999 o mucho más? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. La vida que usted y yo llevamos es demasiado corta frente a ¿qué? A la eternidad. Permítame hacer esta otra ilustración. ¿Cuántas cabezas de alfiler le cabrán a este edificio? ¿Sí o no? Pero una sola cabeza de alfiler
son los 80 años de vida suya y mía, y el resto que quedan son la eternidad. Entendiendo esta verdad, el apóstol Pablo, ¿qué les dice? Reenfóquense en las cosas de adonde. Porque esta iglesia de Colosas se estaba enfocando en dónde. En las tradiciones, en el no mire, en el no haga, en el no se ponga. Y eso los tenía que desenfocados. Y si hay algo que tiene que pasar en esta mañana, hermano, es que usted al salir de este lugar debe reenfocarse, no en lo desenfocarse de lo temporal, para reenfocarse en qué, en lo eterno. ¿Estoy siendo claro? Y Pablo continúa diciendo: pongan la mira en las cosas de donde, de arriba. Entonces, quien ha muerto a su vieja manera de vivir ha resucitado, y por lo tanto busca las cosas de arriba. Pero quien no ha muerto no ha resucitado, por lo tanto no busca las cosas de donde, de arriba. Solo los resucitados, los que han nacido de nuevo, buscarán las cosas de donde, yo soy. ¿De dónde? De arriba. Pero los demás, ¿de dónde lo buscarán? Y este es el desafío que tenemos. Estoy siendo claro. Entonces, hay quienes resucitaron de los muertos, hay quienes nacieron de nuevo, pero hoy están desenfocados. Es decir, hay quienes hoy hicieron de Jesús su Señor, hicieron de Jesús su Salvador un día, pero ¿sabe cómo están hoy? Desenfocados. Pero esta es una mañana, ¿para qué? ¿Para qué, mi amado hermano? Para volvernos a qué, a enfocar. ¿Sabe por qué debemos enfocarnos? Y me gusta, hace 8 días nuestro pastor tocó un texto en Hebreos capítulo 12, y me ha bendecido ese texto cuando dice, hablando de Jesús, dice: el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que motivó al Señor Jesús a no bajarse de la cruz? Y la respuesta es sencilla: lo que iba a producir, ¿qué? Ese sacrificio. Mire, amado, donde Jesús centre su atención en las circunstancias, no va a dónde, a la cruz. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos hoy. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en Él? Porque las circunstancias de la vida pueden variar. Las circunstancias de la vida nos pueden decepcionar. Las circunstancias de la vida nos pueden, ¿qué?, desanimar. Y es importante entender que nuestra mirada debe estar ¿en quién? En Él. Hebreos, que dice: pongan en Jesús, sus ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. ¿Por qué te ha decepcionado una persona? Yo a ese hombre, dice usted de pronto, mujer que está aquí, a ese hombre lo amé con todo mi corazón y desgraciado me decepcionó. No fue culpa de él, fue culpa suya. ¿Y por qué, hermano? Porque usted puso su expectativa en la fuente equivocada. Cada vez que alguien te decepcione, cada vez que alguien te haga doler el corazón, ¿sabe por qué es? Porque estás mirando al lugar equivocado. Y a veces la mejor manera en que Dios nos vuelve a enfocar, ¿sabe cuál es? Permitiendo una crisis y un dolor. No sé si me estoy haciendo entender, pero me encanta porque este hombre le dice a la iglesia: no son las tradiciones, no es la religiosidad lo que te lleva a ser santo, no es la conducta evangélica, no es el lenguaje evangélico, amén, aleluya, gloria a Dios, sí, amén. No es eso. Necesitas tener un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué dice Pablo? Porque es allí donde está ¿quién? Donde está Él. No es en medio de los hombres, es arriba. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y qué más dijo el salmista? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe cuál es la figura de este Salmo 121? El salmista está viendo la ciudad de Jerusalén. Haga de cuenta, usted se para en un lugar amplio aquí de Cumaral, y usted mira las montañas, y Jerusalén estaba rodeada de ídolos.
estaba Nimrod, estaba Baal, estaban todas las deidades allí. Y empieza el salmista a ver esos muñecos, esos ídolos. Y el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿Será de Baal? ¿Será de Acera? ¿Será de este? ¿Será de aquello? Y el mismo salmista dice: no, mi socorro no viene de esos, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, el mismo Dios que ha estado con nosotros en el 2023, le tengo una buena noticia: estará con nosotros el 2024, estará con nosotros el 2025. Y aunque venga lo que venga, su mano poderosa no se ha cortado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 4: y cuando Cristo, léalo por favor, nuestra vida sea que manifestado, entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Quiénes? ¿Nosotros quiénes? Los que han ¿qué? Resucitado. ¿Y por qué resucitamos? Porque un día que morimos. De hecho, el bautismo es simbolismo de esto. Cuando una persona es bautizada, la persona se sumerge en el agua y luego sale. El mensaje que se transmite es: allá se hundió el viejo Juan David y luego sale el nuevo ¿qué? Por eso es bueno que lo bauticen uno en río, para que el viejo hombre, no, mentiras. Entonces el viejo hombre queda ¿dónde? Allá queda el viejo, pero se levanta ¿quién? Pero es que a veces parece que el viejo no se quedó allá, sino que todavía está aquí. Pero eso es algo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Vamos bien. Y dice: Él se manifestará, hablando de Cristo. Pero ¿qué dice el texto? Ustedes también ¿qué? ¿Sabe algo? El día que el Señor venga con su iglesia, no vendrá solo. ¿Sabe con quién vendrá? ¿Sabe con quién vendrá? Dígale al que está al lado suyo: con usted y conmigo. Porque la iglesia ascenderá como novia, pero le tengo una buena noticia: descenderá como esposa. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Todos aquellos que hemos ¿qué? Muerto, pero un día ¿qué? Resucitamos. Por eso, ¿qué es lo importante? Número uno, reenfoquémonos en dónde, hermano. Codea al que está al lado, dígale: hermano, reenfóquese por favor. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero, mi amado? ¿Y por qué reenfocarnos? ¿Qué es reenfocarse? Porque un día estuvimos, nos salimos, ¿y qué toca hacer? Volver a enfocar. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Versículo 5, por favor, léalo conmigo. ¿Qué estamos respondiendo? La tradición no alcanza. ¿Está claro? La buena conducta no ¿qué? No alcanza. Los buenos modales no alcanzan. Pero se requiere ¿qué? Esto que estamos viendo. ¿Cómo venzo esa debilidad? ¿Cómo venzo ese pecado? ¿Cómo domino esa lucha interna? Número uno, reenfocándonos ¿en quién? En el Señor. Versículo 5. Por lo tanto, consideren que los miembros de su cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? Léalo por favor. Fornicación, ¿qué más? Impureza, ¿qué más? Pasiones, ¿qué más? Malos deseos, la avaricia, que es ¿qué cosa? Idolatría. Pero preste mucha atención al versículo 6, por favor. Pues la ira de Dios vendrá sobre ¿quiénes? A ver, léalo fuerte. Sobre los hijos de desobediencia. Versículo 6, mijo. Se trabó. 6. Lo leo. Pues la ira de Dios, gracias, vendrá sobre los hijos de ¿qué? ¿Por causa de qué? Pregunta: ¿Dios ama al pecador? ¿Qué no ama? Pero ojo con esto. ¿Qué es lo que condena al pecador? Se lo repito: Dios ama al pecador, pero no ama ¿qué? Pero ¿qué es lo que condena al pecador? El no dejar ¿qué? El pecado. Entonces aquí tenemos que entender algo que me llamó la atención.
Porque si bien Pablo dice, dejen, ¿qué cosa? La impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, dejen todo, ¿qué? O sea, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha recibido a Cristo como su Señor, hay cosas que ya a usted no le van a lucir. ¿Me explico? Hay acciones que ya no van a quedar bien. ¿Por qué no, hermano? Porque ya no son parte de su qué, de lo que usted ya es. ¿Estoy siendo claro? O sea, que acá tengamos un hombre de 50 años y se ponga unas moñitas y aquí se vista con jardinera niña y diga soy una niña. Eso uno que dice, eso es algo, a ver, es algo que no cuerdo, no lógico, ¿sí o no? Y Pablo está diciendo, venga, si usted ha resucitado, hermano, esa práctica de ese pecado, eso ya no le queda ¿qué? Eso ya no está bien. Y me gusta porque Pablo dice esto: lo que condena al pecador, ¿qué es? Y aquí tenemos que entender algo en esta mañana. Escúchame esto, por favor. Hay gente que es muy buena gente. Hay gente que es amable. Hay gente que es cordial. Hay gente que usted dice, esa persona tiene un puesto asegurado en el cielo. Pero si esa persona no deja su pecado, el mismo pecado lo termina ¿qué? Condenando. Aunque sea ¿qué? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero un creyente que peca deliberadamente y va el domingo al culto, adora, canta, ofrenda, recibe la palabra, pero durante la semana peca deliberadamente, ¿qué pasa con él? Que aunque el Señor lo ama y aunque el Señor lo ha redimido y lo ha perdonado, por no dejar de practicar ese pecado deliberado, ese pecado lo lleva a experimentar, según el versículo 6, que la ira de Dios. Entonces entendamos algo: el ser cristiano y el experimentar la salvación no es una licencia para seguir pecando, es una responsabilidad. ¿Sí vamos bien o no? O sea, no es que quiere, yo soy salvo y entonces yo soy cristiano y no. Porque Pablo, me gusta que le está hablando a una comunidad que sabe o que no sabe la palabra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué dice el texto? Por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, pues la ira de Dios vendrá sobre los que practican ¿qué? Ese pecado. Pero vea lo que dice el 7: en los cuales, le dice Pablo a la iglesia, ustedes anduvieron ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, 8, desechen también todo esto. ¿Qué más? La ira, ¿qué más? El enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus ¿qué? Sus malos hábitos. Y me gusta porque, pensando en el texto un poquito, ¿airarse es malo o no es malo? O más bien, ¿airarse es pecado o no es pecado? A ver, diga, ayúdenme. ¿Airarse es pecado? A ver, ¿airarse es pecado o no es pecado? Hubo alguien que se airó y tumbó las mesas del templo. ¿Quién fue? Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Pablo no está interesado solo en sentarse y decirle no peque. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Pablo quiere que la iglesia corrija las conductas. Puede ser que no estemos incurriendo en un pecado, pero puede ser que tengamos conductas que no están bien. ¿Me hago entender? Porque puede ser que lo que hizo la hermana Giver no sea pecado, pero esa conducta no es ¿qué? No es acorde con lo que ella ¿qué? Es. Ejemplo, airarse no es pecado. El pecado es lo que usted hace cuando está airado.
Hablar no es pecado. El problema es hablar lo que no sé qué. Y aquí en esas conductas, déjeme decir cosas como estas. Malas conductas, malas prácticas, o como lo diríamos en nuestro contexto, mañas que a veces usted y yo ¿qué? Voy a poner un sencillo ejemplo. La impuntualidad, ¿es una maña? ¿Es un pecado o es una maña? ¿Qué es eso? A ver, ayúdenme. Una mala ¿qué? ¿Y qué dice Pablo? ¿Eso deben qué? Entonces dígale al que está al lado, el próximo domingo vamos a llegar a las 10 de la mañana al culto. Porque son conductas que se deben ¿qué? ¿Corregir o no? A ver, otra maña no, mala conducta, ayúdenme. ¿Cuál creen ustedes que debe ser? La puntualidad. Y son situaciones, vuelvo al punto, que no se muestran como qué, pero son conductas que se deben qué, corregir, señora. La mentira, esa que dice, mire, ya le llego, ya voy saliendo de la casa y ni siquiera se ha bañado. ¿Conoce a alguien así? Yo creo que miró al espejo esta mañana antes de venir al culto. Ya voy en la esquina. O cosas como estas, mire, yo le llego, cuente conmigo que yo le llego, y no llega. ¿Y qué empieza uno a decir? No, a ese fulanito yo no le qué. Estamos siendo claros, hermanos, en esta mañana. Entonces, el segundo aspecto importante, número 1, reenfoquémonos en las cosas de arriba, ¿sí o no? Lo que permanece. Pero lo segundo, ¿sabe qué es? Despojémonos, o por la R, renunciemos a todo aquello que ¿qué? Renunciemos a toda conducta pecaminosa y renunciemos a toda práctica de ¿qué? Del pecado. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Tengo un noviazgo, tengo una relación y llevamos tantos años y ahí estamos y ya se comieron la miel hace rato, pero no se legaliza la vuelta. Hermano, eso hay que organizarlo. Estoy siendo claro. Y esa conducta se debe ¿qué? No, llevo 25 años, tenemos 6 hijos y yo no sé si casarme. Es que la verdad no sé si me caso, de pronto no me sale buena la mujer. Ya llevan 30 años y uno dice, tienen 6 hijos, ya tienen nieto y todavía están diciendo, ¿será que me sale buena o no me sale buena? No, no, sea sinvergüenza, hermano. Conductas que deben corregirse o no. Pecados que debemos sacar. Hay alguien que debe de verdad corregir cosas. Y yo le digo, hermano, escúcheme esto, que los errores que cometimos en el 23 no los repitamos en el 24, por favor. ¿Queda claro? Mire, en el 24 cometa nuevos errores, pero no cometa los que ya cometió este año. Porque vamos a cometer nuevos errores, sí, pero no cometa los mismos. Por eso tenemos que renunciar a todas esas cosas que no están glorificando ¿a quién? A Dios. Bueno, mi amor, te amo, pero ya llevamos 15 años de novio y usted nada de matrimonio. Le gusta la miel, pero no el matrimonio. Entonces, eso tenemos que ser ¿qué? Y le digo esto, hermano, para todos aquellos que en el 2023 determinen obedecer a Dios, escúcheme esto, la mano de Dios se va a mover a su favor. Porque algo que ha aprendido, ¿sabe qué es? Que Dios bendice la obediencia. Cuando usted decide obedecer, el cielo se abre para usted. Y eso quiero que se vean usted. Y termine hoy, diga, Señor, quiero dejar de desobedecer y quiero obedecerte a ti. Y va a ver, y de pronto eso uno dice, no, pero me quiero casar, pero es que no hay plata, no hay esto. Mire, hermano, determine obedecer, que Dios se encargará lo demás. Una de las cosas que pasó en el matrimonio con mi esposa, ¿sabe qué fue lo único que yo compré en mi matrimonio, hermano? Lo único que yo compré fue esto. Recuerdo que mandamos, mi esposa me dijo en esa, le dije, pues alquilemos el traje, eso igual es para un ratico las fotos y chao. Me dijo, no, yo quiero uno nuevo. Y se mandó a hacer y toda la cosa. Y llegó el momento donde yo dije, Dios mío, ahorita cuánto nos va a cobrar, cuánto va a valer este vestido. Y cuando le digo a la hermana, ¿cuánto vale el vestido? Me dice la hermana, tranquilos, es mi regalo de bodas para ustedes.
Y empecé a ir por allí, la comida por allí. Y entonces algo que aprendí desde ese día, y es esto: siempre en la obediencia hay bendición. Dígale eso al que está al lado suyo: en la obediencia hay bendición. Hay cosas que no necesitan oración. ¿Necesitan qué? Porque si usted ora pero no obedece, pura cháchara. Señor, bendice mi economía. Señor, bendice mi economía. Y el Señor dice, ¿qué dice el Señor frente a eso? Yo reprenderé a quién, al devorador. ¿Qué me toca hacer a mí? Obedecer. ¿Qué hará Dios? Reprenderá. ¿Me hago entender? Porque cuando usted obedece, la mano de Dios está sobre su vida, la mano de Dios está sobre su casa. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia? Dejen todo aquello que no glorifica a quién, a Dios. Vamos bien hasta ahí. Despójesen. En este sentido, hermano, dígale que está al lado suyo, dígale: tenemos que ser serios y determinantes. Y entienda esto. En el primer servicio mirábamos un pasaje: que lo que Dios ponga en su mano, hermano. Mire, Israel hizo algo que me llamó la atención. Israel, lo mismo, los recursos que Dios le dio a Israel en el capítulo 32 de Éxodo. ¿Sabe qué hicieron ellos con eso? Hicieron un becerro de oro. Con los recursos que Dios le dio. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que otra gente, con los recursos que Dios le dio, ahí en Éxodo también, construyeron la casa del Señor. Hermano, lo que Dios nos dé, que no sea para trago. Que lo que Dios nos dé no sea para infidelidades, que no sea para pecar. Que lo que Dios nos dé sea para bendecir a nuestras familias. Que lo que Dios nos dé sea para emprender, sea para bendecir a otros, pero también para bendecir la obra del Señor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y eso trae qué? Bendición. Y yo deseo que usted y yo seamos el próximo año que bendecidos. En ese sentido, entonces, debemos cortar con todo aquello que hoy día a día nos hace esclavos de qué, del pecado. Y esto es importante. No es suficiente con que usted diga: uy, el pecado es feo, uy, el pecado es malo. No, usted no podrá repudiar el pecado si no ama al Señor. Porque el amor por el Señor me ayuda a repudiar ¿qué? El pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece ¿qué? Sin embargo, reitero, lo que condena al pecador ¿qué es? Es que la desobediencia. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo nos aconseja? Número uno, ¿qué debemos hacer? Reenfocarnos. Lo segundo, ¿qué es? Renunciar. A ver, ¿cuál es lo primero? Reenfocarnos en qué. Lo segundo, renunciar a qué. A todas esas cosas. Determine hoy, salga este año, dígale: Señor, quiero cortar con todo eso para empezar un año 24 bien. ¿Cuántos tienen que cortar con algo? O con alguien, para empezar un 24 ¿cómo? En orden. ¿Amén o no amén? Quítese lo viejo, no su marido ni su esposa, no viejo. Lo viejo. Versículo 10. Y se han, ¿qué, mi amado? Lea conmigo. Y se han vestido de qué? Del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un ¿qué? Verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo que. Y me gusta esto porque Pablo, hay un tercer elemento. Es primero, reenfóquese en las cosas de dónde. Como usted se enfoca en lo de arriba, le va a perder valor a lo de abajo. Por lo tanto, va a poder ¿qué? Renunciar. Ahora, como mi mirada está puesta en lo de arriba, entonces yo me revisto con ¿qué? Con las cosas de ¿qué? De arriba. Y mire lo que dice el texto: y habéis sido vestidos del nuevo hombre, el cual se va ¿qué? Renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de quién. Pregunta: ¿el fin último es parecernos a quién?
No es parecerme a Maluma, no es parecerme a fulano, no, es parecerme a quién. Y cada vez la palabra, y esto es sumamente importante, cuando la palabra entra a su vida, la palabra tiene el poder que tiene la levadura. ¿Alguien ha hecho pan alguna vez o una torta? Uno de los insumos que se agrega, ¿cuál es? ¿Y con qué fin se usa la levadura? Y hoy lo están usando demasiado en la panadería, ¿sí? ¿No? Y solo y me llama la atención porque la palabra va leudando ¿qué? La mente. Y cuando la palabra entra a la mente, cambia la conducta suya, cambia las reacciones suyas, cambia su manera de expresar, porque la palabra va haciendo su ¿qué? Va haciendo su ¿qué? Su obra en nosotros. Por eso alguien que se expone a la palabra nunca volverá a ser el mismo, porque la palabra tiene el poder ¿para qué? Para cambiar, para transformar. Versículo 11. En esa renovación, porque el fin de la renovación ¿cuál es? Ser como quién. Vea lo que dice el 11. 11. Léalo ahí. Dice: en esa renovación no hay ¿qué? ¿Entre qué? Entre griego o judío. ¿Qué más dice el texto? Circunciso o libre, sino que Cristo es todo. ¿Y en qué? El fin no es ser como, porque lo que ellos le decían era: es que usted tiene que hacer esto para ser como aquello. Y Pablo dice: no es ser como el judío, no es ser como el griego, es ser como quién, como Cristo. Nosotros la salvación, tenemos que entender esto, la salvación es algo inmediato, pero la renovación es algo que progresivo. Es decir, el ladrón en la cruz, ¿qué le dijo cuando el Señor le dice, el hombre le dice: cuando estés acuérdate de mí cuando estés en tu reino? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Tienes que hacer escuela, discipulado número 1, discipulado número 2, discipulado 3. ¿Sí le dijo eso? No. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo ¿qué? O sea que la salvación es ¿quién? Hermano Oscar y si don Jacinto, ese señor que fue pero malo, pero re malo, y se arrepiente en la última ya a punto de... Si ese viejo se arrepiente, ¿es salvo o no es salvo? ¿Usted qué cree? Por eso entendamos esto: en el cielo van a haber muchas sorpresas. Ahora, la salvación es ¿cómo? Pero ¿qué es progresivo? Porque el fin de la renovación ¿cuál es? Que usted se quite su vieja Miriam, su vieja Marta, su viejo Jorge, su viejo Francisco, su viejo, y cada vez se va vistiendo ¿de quién? Y con el paso de los años, ¿qué tiene que empezar a pasar? A ver, usted dice: yo llevo 40 años en el evangelio. ¿Qué tiene uno que ver una persona de 40 años? Uno que espera con 40 años en el evangelio, ¿uno qué esperaría, hermano? Uno dice: no, esta mujer ya tiene que tener el carácter de quién. ¿Sí o no? Pero uno dice 40 años, uy, pero qué inmadurez la de esa mujer. Lo anormal es que el tiempo pase y no estemos reflejando a Cristo. Eso es lo anormal. Lo normal que debiese ser que con el paso del tiempo, cada día usted y yo nos parezcamos más a quién. Que usted se peinó esta mañana el moño ahí frente al espejo y usted dice: hoy me parezco un poquito más a Cristo. Y mañana se volvió a peinar el moño y usted dice: hoy me parezco otro poquito más. Ya no igual que ayer, más me parezco. Pero es un qué, es un qué. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El problema ¿cuál sería entonces? Que los años nos pasen y nosotros no estemos ¿qué? Porque entienda esto: la madurez espiritual no la dan los años, la da la obediencia a Dios y su palabra. No sé si me hago entender, mis hermanos, en esta hora. Y felicito, hermano, todos aquellos que están conectados en la palabra en esta mañana. Vea lo que dice el versículo 12. Entonces ustedes, ¿cómo los llama Pablo? Lea conmigo. ¿Qué son ustedes? Le dice Pablo. ¿Ustedes son qué? Pero según Efesios, escogidos ¿desde cuándo, hermana Milvia?
Desde antes de la fundación de quién. Y uno dice, no, es que Dios me echó el ojo hace 15 años que me encontré con Él. No. Mire, Dios nos echó el ojo hace ¿cuánto? Hace rato. Y he tenido este cuadro en mi mente. Hermana Susana, ¿cómo se llamaban sus papás? Eurípides y Teodora. ¿Y se acuerda el nombre de los papás de ellos? Adelia. ¿Y por el lado del papá? Ok. Voy a tomar el ejemplo. Y entonces dice el hermano, dice el Señor, voy a unir a Edelia y a Walter para que nazca la abuela de Susana. Y voy a unir a fulano y a sultano para que nazca el abuelo de Susana. Y luego dice Dios, voy a unir a Eurípides con Teodora para que de esa unión nazca ¿quién? Susana. Pero resulta que Dios dice, quiero hacer algo con Susana, pero no para ahí. Entonces Dios dice, pero voy a unir a Susana con Baltasar para que dentro de los hijos nazca, voy a tomar el ejemplo, para que dentro de los hijos nazca William. Y un día apareció una mujer por ahí y se enamoró de William, y de esa unión, ¿quién apareció? Aparecieron dos negritos, Lorena y ¿qué? Pregunta, ¿hace cuánto Dios les venía echando el ojo a los nietos? No fue ahorita. ¿Hace cuánto? Y Dios dijo, para que nazca ese negrito Emanuel, voy a unir a William con Doris, pero tengo que unir a Susana con Baltasar, tengo que unir. Pero Dios, ¿a quién le está echando el ojo? Y eso es lo que me encanta, que Dios a usted lo escogió desde cuándo. Ay, hermano Oscar, yo no pedí nacer, pero dentro de la voluntad de Dios estaba que usted y yo naciéramos con un plan y un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no tuviera un propósito, le tengo una noticia, no hubiera nacido. ¿Sabe por qué usted nació? Porque Dios tiene un propósito. ¿Y sabe por qué no se ha muerto? Porque Dios todavía no ha terminado con ese propósito. ¿Cuándo usted y yo nos vamos a morir? El día que Nayiber cumpla el propósito. Y ese día que cumple el propósito, el Señor dice, Orlando, te dejo solo, me llevan a Nayiber. Porque cumplió ¿qué? ¿Desde cuándo Dios nos escogió? Yo me imagino, y ustedes saben de esto, cuando salen esos espermatozoides, ¿cuántos salieron? Y arranca esa carrera, ¿sí o no? 72 horas de vida. Y por el camino se van quedando. Y ahí seguía usted, dele y siga. Y yo creo que el Señor dijo, ustedes no. Y pum, puso el dedo y dijo, tú sí. Y nació. Porque Él nos ¿qué? Nos escogió. Pero ¿qué más dice el texto? Por favor, siga leyendo. No solo nos escogió, ¿qué más hizo el Señor? Nos santificó. Pero también ¿qué hizo el Señor? Nos ha amado. ¿Cuál es la muestra de amor que Dios le dio a usted y a mí? Mire, para mí la más grande prueba de amor, ¿sabe cuál? ¿Dónde me la dieron? En la cruz del Calvario. Porque la cruz es sinónimo de amor. Porque siendo Dios se entregó. Y entienda esto, aunque en esta vida nadie te ame, nadie te valora, nadie te dignifique, quiero que sepa esto, hubo alguien que te amó con amor incondicional, que sin que tú lo conocieras, Él ya te había ¿qué? Y esto me encanta de Dios, porque Dios no sintió amar la creación, Dios decidió amar ¿qué? La creación. A Dios no dijo, voy a pensarlo a ver, no, decido. Y esto me encanta de la salvación, que es que el Padre creó la humanidad, el pecado dañó dañó la humanidad, pero el Padre decidió hacerse hombre a través de su Hijo para restaurarnos y volvernos a ¿quién? Y ¿sabe qué me encanta, hermano? Que Dios prefirió vivir con nosotros que sin nosotros. Por eso hizo todo un plan de ¿qué? Yo creí que iba a decir amén, pero no. ¿Dios le ama o no le ama? Y le tengo una buena noticia. No hay nada que usted haga que impida que Dios lo deje de amar. Ni la vida,
ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa que. ¿Sabe algo? Dios te decidió amar a pesar de tus errores y de mis errores. Dios nos decidió amar a pesar de nuestras fallas. ¿Cuántos eso los bendice? ¿Y qué más dice el texto? Como Él los escogió, como Él los santificó, como Él los amó. ¿Qué dice el versículo? Léalo conmigo, por favor. ¿Cuántos disfrutan la palabra en esta mañana? Mire lo que dice: revístase. Léalo, por favor, 12, rápido. Revístase. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Mire esa palabra tan linda. A ver, dice: revestidos de tierna compasión. O sea, si a ti ya hubo alguien que te amó, ama a otros con compasión. A veces se nos olvida que a usted y a mí se nos perdonó más. Es que Él me hizo, pero lo que nosotros le hicimos a Él fue peor. Y Él nos perdonó. ¿Y sabe qué nos dice? Ahora perdónele a Él, pero con tierna ¿qué? Compasión. ¿Y qué más dice? Con bondad. ¿Con qué más? Con humildad. ¿Con qué más? Con mansedumbre. ¿Con qué más? Y eso lo puedo hacer cuando recibo ¿qué? El amor de ¿quién? De Dios. 13. Soportándose unos a otros. ¿Y qué más dice el texto? Y perdonándose unos a otros. Y si alguien tiene queja contra otro, ¿qué dice el apóstol Pablo? Como Cristo los que. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léalo. Como Cristo los perdonó, así también háganlos. ¿Con quién? Con otros. Versículo 14. Sobre todas estas cosas, y me encanta esto, ¿lo puede leer? ¿Qué dice? Vístase de qué. ¿Y qué más dice Pablo? Que es el vínculo de qué. Ojo con esto. Por encima de la falta hay algo que prima. ¿Qué es? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Nos han fallado o no nos han fallado? ¿Nos ha dolido o no nos ha dolido? ¿Pero los hemos dejado de amar? Y esto es lo que Pablo dice. Con esas personas que prime algo por encima de la ofensa, ¿qué es? Mire, hermana Susana, que lo que usted me hizo y lo que yo le hice nos ofendió, ¿sí o no? Pero por encima de la ofensa, ¿qué debe estar? Más importante que la ofensa es lo que ella representa y lo que Cristo ha puesto en mí para darle a quién. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero hermano Oscar, es que usted ni se imagina lo que me hicieron. Es cierto, pero el texto me lleva a algo. Cuando experimento el amor de Dios y me visto del amor de Dios, ese amor me lleva a sobreponerme por encima de qué? De la falta. ¿El hijo pródigo falló o no falló? Claro que sí. Pregunta: ¿creen ustedes que el padre esperaba al hijo o no lo esperaba? ¿Por qué sí lo esperaba? No lo dejó de amar, sí. Pero hay tres cosas que el padre hizo. Preparó ¿qué? Una fiesta. ¿Qué más? ¿Preparó qué? ¿Qué más preparó? ¿Y qué más preparó? Y esto nos enseña algo. Estamos acostumbrados a celebrar con los que triunfan, ¿sí o no? Pero el Padre celebra aún con los fracasados. Porque ¿con quién celebró el Padre?
¿Con el hijo victorioso o el hijo fracasado? Entonces no se nos olvide, por favor, que lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo debemos ¿qué? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo debemos ¿qué? Dar. 15, vamos concluyendo. Que la paz de Cristo reine en donde, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean como agradecidos. Y mira esto de Pablo 16, que la palabra de quién, de Cristo habite. ¿De qué manera? ¿En dónde? O sea, ¿de qué nos tenemos que llenar? Quiero conocer a Cristo. ¿A través de qué lo hago? Pero esta palabra debe ¿qué? Debe ¿qué? Escasear, ¿sí o no? No, ¿qué dice el texto? Debe abundar. Por eso yo creo que en el año 2024 tenemos que dejar de leer la Biblia para empezar a estudiar la Biblia. ¿Sí que no dicen amén? Para que la palabra ¿qué? Abunde. Que la paz de Dios, dice 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda ¿qué? Sabiduría, enseñándose y amonestándose ¿quiénes? Los unos a los otros. ¿Con qué? Con salmos. ¿Con qué más? Con himnos. ¿Con qué más? Con canciones espirituales, y cantando a Dios con acción de gracias en sus ¿qué? En sus corazones. Y cierra Pablo diciendo: y todo lo que hagan, sea de qué, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. ¿Cómo enfrentar? Porque el problema de la iglesia era que querían utilizar métodos humanos. Pero vemos 3 herramientas en esta mañana. La primera, ¿cuál es? Reenfocarnos y pasar de lo temporal ¿a dónde? A lo eterno. Número 2, ¿qué se requiere? Renunciar. ¿Pero qué es lo tercero? Revestirnos. ¿Revestirnos de qué? De esa nueva naturaleza y la condición que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Déjeme concluir de esta manera. Si a Dios en el 2024, cerrando el 23, queremos agradar, debemos reenfocarnos al pecado y sus deseos con la ayuda del Espíritu Santo, renunciar y revestirnos de nuestra nueva naturaleza celestial. Se lo repito. Si a Dios queremos agradar, nos debemos ¿qué? Reenfocar al pecado y sus deseos con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Debemos renunciar y revestirnos de la nueva naturaleza celestial. Y de esta manera podemos vivir vidas que glorifiquen a ¿quién? Podemos vivir un 24 agradando a ¿quién? Al Señor, con todo nuestro corazón y nuestra vida.